Muy buenas noches, primeramente un cordial saludo al licenciado Cristian David Barajas. El día de hoy venimos a hablar y a socializar el tema acerca de contratos de franquicia. Sin más, sin más que aquello que decir, cuando hablamos acerca de franquicia, esta consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posesionada y que ha conseguido una ventaja prácticamente competitiva y destacable y que ha tenido un gran reconocimiento en la parte de lo que es el mercado. Dicha esta ventaja puede consistir en una marca de prestigio, productos, bueno, métodos patentados o que simplemente un profundo conocimiento de la parte del negocio que la ha llevado a conocer la fórmula de obtener unos beneficios. Eh, Mediante el contrato de franquicia, esto conlleva que el franquiciador, se compromete principalmente a transmitir parte de esos valores al franquiciado y este consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión, así como es el riesgo, puesto que realmente este trabaja sobre algo y que ya es conocido y que pues ya ha tenido un poco más de experiencia en la parte del negocio. Bueno, vamos a pasar a una siguiente etapa, que esta etapa son los elementos de franquicia. ¿Estos elementos cuáles son? Uno, en esta hace parte el franquiciador. Dos, en esta también hace parte de las obligaciones que tiene aquel y los franquiciados, que es su tercer elemento. Iniciamos con el franquiciador. Este que tiene, este principalmente es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente pues independiente de todo, y que además de esto es el que promueve la red de la franquicia, donde esta es, o sea, la responsable y tutor permanente, perdón, de absolutamente todo. Las obligaciones del franquiciador, ¿estas cuáles son? Primero, haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo determinado. En pocas palabras, ¿qué se puede decir? Tener una experiencia en la parte del negocio. Segundo, es tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y bueno, otros elementos distintivos de identificación en lo que lleva la red. Tercero, que es promocionar la información, asistencia comercial o técnica a todos sus franquicias. Obligaciones de las partes. Cuando hablamos de un contrato de franquicia, debemos tener muy en cuenta las partes presentes en este contrato. Principalmente tenemos al franquiciador y al franquiciado. Cuando hablamos de este franquiciador y franquiciado, debemos hacer énfasis en que estas personas deberán solucionar mediante una negociación directa, leal y razonable sus quejas, litigios y disputas. Las dos partes, en este caso franquiciador y franquiciado, deberán comunicarse si hay cualquier infracción dentro del contrato estipulado. Y por último, el franquiciador deberá otorgarle al franquiciado un precontrato, que quiere decir donde se estipulan todos los gastos que se van a presentar a lo largo del funcionamiento y de la ejecución de este contrato, declarando así y claramente escrito en el contrato que debe haber las obligaciones y derechos que deberán cumplir estas dos partes al momento de firmar el contrato definitivo de franquicia. Entonces, ¿qué es un contrato de franquicia? El contrato de franquicia es este documento físico donde se estipularán todas aquellas condiciones que son referentes a la franquicia. Todo contrato de franquicia se deberá ajustar a la legislación nacional que se rige en este caso junto al Código de Comercio, y asimismo este debe cumplir ciertos preceptos. Uno de estos preceptos es que este contrato debe ser escrito y traducido por un traductor jurado o la lengua oficial de este país. Por otro lado, tenemos en cuenta que se deberá establecer las obligaciones y responsabilidades. Contrato de franquicia. Para hablar del contrato de franquicia debemos tener en cuenta las partes que se presentan en este contrato. Como partes principales están el franquiciado y el franquiciador.
Estas dos partes presentan ciertas obligaciones dentro del contrato que son unas obligaciones conjuntas de las partes. Como primera tenemos las dos partes deberán comunicarse llegado el caso se presenta una infracción dentro del contrato. Segundo, las partes si se presenta una queja, litigio o disputa deberán de manera directa negociar para la solución de este problema. Y por último, el franquiciador deberá otorgar al franquiciado un precontrato en el cual se estipulan gastos, obligaciones y derechos con el fin de cumplir las dos partes todo lo que se estipula en este precontrato para así en la firma del contrato definitivo esté todo claro y estipulado y al mismo tiempo pactado. El contrato de franquicia. Este contrato de franquicia hace énfasis en este documento donde se estipulan todas las condiciones referentes a todo contrato de franquicia. Este contrato de franquicia hay que tener en cuenta que se debe ajustar a la legislación nacional y debe cumplir los preceptos que tiene preparado para todos aquellos contratos mercantiles y de franquicia que se generen. Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado, que quiere decir que se debe traducir a la lengua oficial del país donde se ha establecido el franquiciado. Deberá establecer las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes y todas las demás condiciones importantes de la franquicia. Cuando hablamos de que se deberá tener escrito y traducido a la lengua del país donde se establece esta franquicia, pongamos un ejemplo. Cuando hablamos de una franquicia, etcétera, o en este caso que su base la tenga en otro país, y si esta franquicia se trae al país de Colombia, automáticamente todos los preceptos, todo lo que se tenga estipulado en este contrato deberá traducirse a la lengua, en este caso español, si se encuentra en otro país que no tenga la misma lengua, con el fin de que quede claro dentro del contrato de franquicia todos los gastos y todo lo que se venga con el fin de traer esta franquicia o de presentar de manera correcta el contrato de franquicia. Estas estipulaciones mínimas también que ofrece el contrato de franquicia son aquellas como derechos concedidos tanto al franquiciado como al franquiciador, obligaciones igualmente tanto al franquiciado como al franquiciador, la duración del contrato, las condiciones de pago, la identificación obviamente de lo que se va a hacer, el objeto comercial de la franquicia, las disposiciones para terminar el contrato y las disposiciones para la entrega inmediata. Algo muy importante que se debe presentar en estos contratos es el know-how. ¿Qué es el know-how? Es aquel conjunto de conocimientos prácticos que son adquiridos en este caso por el franquiciador basados en su experiencia y verificados con él. Este know-how se ofrece claramente y es prácticamente obligatorio estipularlo en el contrato porque es aquel conocimiento que se generó desde el principio de la franquicia y ese mismo conocimiento es el que se ofrece al franquiciado con el fin de que se lleve de manera correcta la franquicia que se va a obtener o que se está obteniendo en ese momento. También para hacer una parte tenemos los tipos de franquicias. Hay ciertos tipos de franquicias que se presentan y contratos de franquicia. Tenemos la franquicia comercial, la franquicia industrial, la franquicia de corner y la franquicia de servicio, la franquicia de distribución o de producto. ¿Cuál es la franquicia comercial? Es aquella donde el franquiciador cede a sus franquiciados los elementos necesarios para permitir la venta de productos o demás servicios. Franquicia industrial. El franquiciador le da al franquiciado el derecho de fabricar la tecnología, la comercialización de productos, la marca, procedimientos administrativos y gestión y técnicas de venta. Franquicia de distribución o de producto. Es aquella la distribución de un producto o ciertos productos que son fabricados por el franquiciador. Quiere decir que ya vienen hechos por parte de una empresa o de una cierta materia prima y se entregan a cierto punto para que de esta forma esta persona que
hace este contrato de franquicia de distribución de producto, su fin sea distribuir o vender ese producto que ya viene hecho. Franquicia de servicio, aquella cuyo objeto es la prestación de un servicio al cliente final. Y franquicia de corner, que es muy importante esta franquicia, que se presenta mucho, que es una franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio específico y diferenciado dentro de una superficie con el fin de generar una mejora. Puedes, por ejemplo, dentro de unos grandes almacenes, esta franquicia de corner lo que genera es y su objetivo es generar decoración en el ambiente de cualquier lugar o establecimiento integrado en la cadena. Ejemplo, cuando hablamos de una franquicia de corner de una empresa como Frisbee, entonces en este caso se hace un contrato de franquicia de corner porque se necesita mejoramiento en esta empresa con el fin de agilizar o de mejorar el producto o el servicio que se está ofreciendo. Entonces se hace un contrato de franquicia de corner con el fin de mejorar este establecimiento, que su fin va a ser a futuro con el fin de ofrecer mejor el servicio del contrato que se está presentando. Y con esto finalizamos lo que es básicamente la introducción de un contrato de franquicia. Gracias.